Acaban de escuchar a Jorge Drexler y su tema Frontera, que es el que da inicio a este podcast que hemos denominado Hermanos entre Fronteras y que es algo que comenzamos a grabar hace unas semanas ya, mi hermano Fernando desde La Paz y de La Paz, Bolivia, y yo desde Santiago de Chile. Se trata de una conversación sobre política y actualidad en la que hablamos de Bolivia para chilenos y de Chile para bolivianos. Eso sí, haciendo el esfuerzo y cumpliéndolo hasta ahora de no tocar el tema marítimo. Hola, Fer. Empezamos el número 13 de este podcast. Mal número, buen número, no lo sé. ¿Cómo estás? Hola, Sergio, qué gusto escucharte. Sí, comenzamos y con un tema que está causando aquí portadas de periódico, que es la declaración del vicepresidente David Choquehuanca, un indígena aymara y además un hombre comprometido desde hace mucho tiempo con la lucha, sobre todo cultural, de los indígenas bolivianos, eh, cultural y religiosa, como veremos. Sus declaraciones sobre el próximo día de los pueblos indígenas, Año Nuevo Indígena, el 21 de junio, él ha dicho que hay que guardar una especie de cuarentena limpia espiritual más bien corporal para permitir un resurgimiento espiritual, absteniéndose de consumir carne y alcohol y además de tener relaciones sexuales durante este tiempo, ¿no? Bueno, lo ha dicho un poco a la mitad de los 40 días que prescribe su recomendación. Realmente La en pone Bolivia no se difícil, conocía la pone difícil, ¿eh? Sí. En Bolivia no se conocía mucho de esta, bueno, no sé si es una costumbre, porque creo que más bien es un mandamiento, algo así, que hace Choquehuanca para intentar revalorar, esa es su lucha desde hace mucho tiempo, revalorar tradiciones y formas de vida y de actuación de los pueblos originarios de Bolivia y darles un sentido político también, ¿no? Él está detrás de muchos otros que en Bolivia se celebre con un feriado el 21 de junio, que es el solsticio de invierno, Sergio, tú sabes, ¿no? Es el momento en el que el sol está más lejos de la Tierra y desde tiempos inmemoriales eso que había sido observado por los astrónomos indígenas dio lugar a festividades muy importantes, a rituales que son comparables con los del solsticio de invierno en el norte que dan origen a la Navidad, ¿no? O sea, que son eh, o eran las fiestas más importantes antes de la llegada de los españoles. Acá en Chile, Fernando, también se celebra, es feriado, es un día importante para todos los 9 pueblos indígenas reconocidos acá, ¿no? En general se lo ve como el nacimiento de algo, ¿verdad? O sea, ha terminado de morir porque es el invierno, ¿verdad? Está muriendo todo y a partir de ese día es cuando empieza a renacer, lo cual se va a expresar con fuerza en la primavera y en el caso nuestro, ¿verdad? A diferencia de lo Claro, que pasa en en... realidad son ritos y celebraciones para festejar la vuelta del sol, ¿no? Eso que cuando llegaron los conquistadores, ¿no es cierto?, vieron dentro de su política de erradicación de idolatrías, transformaron en San Juan, ¿no? Que era una fiesta católica que ya existía en España, pero que tiene que ver con el equinoccio, porque en el norte perdón, con el solsticio de verano más bien, ¿no? Con el que se celebra en o se observa más bien en el norte, ¿no? El San Juan, Fernando, Entonces, a diferencia de Chile, San Juan en Bolivia es una festividad muy importante, o lo era por lo menos cuando éramos pequeños y niños, digamos, ¿no? Pero acá no se celebra de esa forma el San Juan, no se queman cosas, no hay toda esa parafernalia.
que cuando uno era niño la veía con las estrellitas, jugando con las estrellitas, las fogatas, ¿cómo se llama? Los hot dogs en la noche, ¿verdad? De que era toda una puesta en escena importante, sobre todo para los niños. Sí, se ha acabado eso por razones ambientales, aunque se sigue quemando en muchos lugares. Es el inicio también de la temporada de incendios, desgraciadamente. Se sigue quemando porque, bueno, esto está conectado justamente con esta celebración del retorno del sol y también con ciertos calendarios agrícolas que hacen de esta época la mejor para desbrozar y por lo tanto para usar fuego en las chacras, en las parcelas, ¿no? Entonces, generalmente entre julio y agosto comienzan los problemas ya ambientales y también los incendios forestales a consecuencia de una práctica que se va a iniciar justamente el próximo 21. Bueno, lo que les quería decir para terminar es que la declaración de Choquehuanca ha generado sorna de parte de ciertos sectores de la población eh, y, bueno, polémica como suele ocurrir con lo que dice este personaje, este líder político indígena. No es la primera vez que sorprende con ciertas expresiones que, claro, no son bien recibidas o por lo menos no son bien entendidas por parte de la racionalidad eurocentrista que domina una parte de la sociedad, pero que tienen, al parecer, sustento importante con eh, lo que se está desarrollando como cosmovisión originaria, ¿no? Por ejemplo, Choquehuanca dijo una vez que él prefería leer en las arrugas de los viejos que en los libros, ¿no? Algo que fue materia de racismo en algún momento, ¿no? De una reacción racista, pero que posteriormente, ¿no es cierto?, se vio que estaba enlazado con todo un planteamiento del indigenismo, que además también tiene raíces europeas, para rechazar la copia, ¿no?, del conocimiento extranjero y más bien observar lo que ocurre dentro de la realidad, en la vivencia de la gente, etcétera. También Fernando, también dijo que para los pueblos indígenas, las piedras, por ejemplo, tenían sexo, ¿no? Había piedras macho y piedras hembra. Eh, Eso también fue como que eh, exótico para cierta parte de la población. Entonces, Choquehuanca un poco que juega también con eso políticamente porque le gusta provocar. Y por el otro lado es el gran baluarte de la religiosidad indígena, ¿no es cierto? Lo cual lleva a que sus opositores, ¿no es cierto?, lo consideren anticatólico, anticristiano, ¿no? Y entonces uno de los ejes de esta oposición contra el gobierno del movimiento al socialismo, contra la izquierda boliviana, es el eje cristianismo riguroso versus creencias animistas y creencias antiguas que se llaman paganas por el otro lado, ¿no? Fernando, hay una consulta que yo creo que hace cualquiera que esté escuchando esto, y es, ¿cuánto de provocación, como dijiste al final, solamente hay? ¿Cuánto de convicción profunda puede haber en Choquehuanca? Y lo diferencio con otras frases que han sido históricas en la lucha, sobre todo la lucha indígena boliviana. Quiero recordar a nuestra audiencia
esa famosísima frase del Malcu, que debe ser una de las más potentes que se han hecho en la historia de Bolivia, que dice, que le preguntan por qué lucha y él responde, lucho para que mi hija no sea tu empleada, ¿verdad? O sea, tu empleada doméstica. Es una frase de un poderío político y que en su momento fue de una importancia central. Ese tipo de frases en relación con esta, en la cual pide hacer una cuarentena, una cuaresma parecida a la católica, ¿verdad? Porque también los católicos en cierto sentido, también plantean ese tipo de cosas. No hay como una banalización del tema indígena, como una especie de utilización más bien por parte del propio Choquehuanca, antes que de la reivindicación de los derechos indígenas. Bueno, son cosas diferentes, ¿no? La frase de Quispe se dio en un contexto de grave enfrentamiento. Él estaba siendo detenido por haber participado en un movimiento guerrillero. Choquehuanca a veces también recurre a la retórica indianista como la de Quispe. En varios discursos ha usado, por ejemplo, esta imagen de quién construye las cosas, ¿no? Que es típica del indianismo, viene desde los años 60 y antes. Son los indios bolivianos los que hacen los edificios, los que hacen los puentes, los que hacen las carreteras, etcétera, etcétera, ¿no? Sin nosotros, Bolivia no estaría de pie y además los otros, es decir, los caras, los descendientes blancos, no podrían hacer nada, ¿no? Somos nosotros los que construimos el país y por eso también tenemos que gobernarlo. Eso lo ha dicho alguna vez, generalmente en idioma aymara, en discursos de campaña, ¿no? Pero en este caso recurre a un tipo de indianismo que es mucho más, era por lo menos antes de la gran polarización, por lo menos mucho más tolerado por la sociedad, menos radical, porque es un indianismo de tipo cultural, ¿no? Lo llaman sus detractores pachamamismo, para insinuar eso que tú preguntabas, Sergio, ¿no? Que se utiliza la Pachamama, que es la diosa tierra, la diosa fecundadora, ¿no? Eh, y otras deidades y otras ritualidades indígenas para mamar, ¿no? Que es una expresión boliviana que no sé si se entiende en Chile, creo que sí, ¿no? Es decir, para engañar, Entonces el pachamamismo es el transformar, digamos, la reivindicación indígena en puramente simbolismo de tipo cultural, ¿no? Se lo ha acusado de eso, sin duda, pero yo creo que él considera que lo simbólico es importante y yo en parte coincido, ¿no? Creo que más allá de, bueno, de algunas cosas que se pueden por supuesto discutir o evaluar como negativas incluso, pero el hecho de darle un espacio simbólico a lo indígena es en realidad el gran logro, el único logro incontrastable del periodo del MAS, ¿no? Porque en términos de, digamos, de redistribución de capitales, de cambios en la educación, incluso de políticas lingüísticas, hay mucho que criticar, hay mucho a medias, ¿no? Pero en cambio, evidentemente lo simbólico, lo, el empoderamiento simbólico de lo indígena es incontrastable, ¿no? Porque, bueno, sale desde el propio poder, ¿no? Como una especie de ideología oficial del país, ¿no? Y seguramente habrá festejos organizados por el gobierno el 21 de junio. Hay siempre una manifestación de una congregación de gente para esperar el sol, la salida del sol, en Tiahuanaco, que es un lugar de ruinas precolombinas muy importante, que tuvo mucha influencia sobre todo el altiplano, eh, unos 1000 años antes de nuestra era, ¿no? Entonces, Tiahuanaco, que
pervive todavía, es como el centro de la cultura aymara, ¿no? El centro ritual de la cultura aymara, y desde ahí seguramente habrá una nueva celebración de este año nuevo, que para el resto de la sociedad, digamos, para los descendientes blancos, es una ocasión de no ir a trabajar solamente, ¿no? Y, eh, y también una ocasión de burla y a veces o de indiferencia normalmente, pero a veces de burla también, ¿no? Ahora, Entonces eso te traigo hoy. excelente. Tiahuanacu, al igual que después, posteriormente, la cultura incaica llega también hasta Chile. ¿Ah? Es una cultura que se expande por toda esta zona, Sí, por la zona de, sobre todo sí. del norte de Chile, una cultura poderosísima, que Evo Morales, cuando inaugura su gobierno, utiliza, ¿verdad? Porque él se posesiona como presidente, si no recuerdo mal, Fernando, se posesiona como presidente en Tiahuanacu, ¿verdad? O sea, hay la posesión formal en el Congreso, pero se posesiona en Tiahuanacu y ahí veríamos después, años después, era el tono que le quería dar a su gobierno. Se posiciona como líder indígena más que como presidente. Bueno, y como te digo, esto está sujeto a la polarización. Alguna gente cree que se está creando la religión al mismo tiempo que se la difunde, es decir, que todo es más o menos hechizo, ¿no? Recién hecho. Pero eso ocurre con todas las religiones, hay que solamente que tienen San Pablo nos más puede, tiempo. San Pablo Sí. fue casi, bueno, se murió, perdón, no vamos a hablar sobre eso, no es el tema, no No, tiene que ver con no es el nosotros. tema, no es el tema, pero sin duda, ¿no es cierto? El hecho de que se celebre el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre, justamente en el solsticio de invierno del norte, ¿no es cierto? Nos hace pensar en que, claro, se trata de procesos políticos que luego, digamos que cristalizan en tradiciones, ¿no? Y bueno, de alguna manera los recién empoderados indígenas bolivianos y sudamericanos, claro, tienen que crear también su propia tradición, ¿no? En eso están. No puedo no mencionar, disculpa Fernando, ¿no? Nada que ver pero cada vez que se habla de este tema, yo lo tengo que mencionar a mí, a una de las personas que más admiro, una escritora, Christopher Hitchens, que tiene un libro que se llama Dios no es bueno. Yo creo que claramente eso hay que decirle a Choquehuanca y también a quienes festejan las efemérides católicas y evangélicas. Dios no es bueno por muchos motivos. Bueno, paso a conversar ahora sobre el tema que nos trae ahora, que es el de Chile. Quiero explicarte una cosa, Fernando, y es que tú debes conocer, pero es importante para nuestros oyentes, y es que el discurso presidencial fue un 1 de junio, pero debería haber sido un 21 de mayo y en otras circunstancias debería haber sido un 18 de septiembre. Y ahora voy a explicar por qué esto es importante en la historia de Chile y que es una de las cosas que a mí más me sorprende y que es importante para entender a los chilenos. Eh, lo que se celebra el 21 de mayo es eh, la batalla naval de Iquique, que en el fondo es una derrota, la derrota que tiene, digamos, frente a las tropas peruanas, que después se revertiría y Chile ganaría la guerra del Pacífico, pero es una batalla que celebra la guerra del Pacífico, ¿verdad? Como nosotros en Bolivia celebramos el 23 de marzo, pero se celebra. Sin embargo, no es el día de la independencia, pero pese a que no es el día de la independencia, es alrededor del 21 de mayo que se construyeron las principales fiestas y actos protocolares del Estado de Chile. Hasta hace unos años, el 21 de mayo era el momento en el cual se celebraba había el discurso presidencial ante el Congreso de la República, en el cual se explicaba cuál era el estado de la nación. Había desfiles, ¿no? Los desfiles en las plazas, en los pueblos, eran desfiles muy importantes. Por el contrario, el 18 de septiembre, que podríamos asociar más con el Día de la Independencia, es el día de la primera, es la firma de la primera acta de la independencia, pero lo que podríamos asociar más con el 6 de agosto boliviano, digamos. Es por el contrario, más bien unos días de fiesta, no es tanto el protocolo político, sino más bien la celebración.
si quieres, el 18 de septiembre y el 19, que son como 2 días feriados, yo lo asocio más al carnaval, a nuestro carnaval. No se olviden que en Chile el carnaval se prohibió en el siglo XIX, y una cosa muy interesante, algún día hablaremos de eso, porque se prohíbe el carnaval en Chile y nunca, es uno de los pocos países en América Latina que no celebra el carnaval. Pero lo más parecido a eso, porque el ser humano necesita fiesta y sabemos que seamos chilenos o bolivianos, necesitamos un poco descansar y divertirnos y dar paso al regocijo, se asocia, yo lo asocio más a ese carnaval 18 de septiembre. En cambio, este 21 de mayo, los 21 de mayo, era el gran momento, como el 6 de agosto en Bolivia, ¿verdad? O sea, donde el presidente habla al Congreso, donde están los desfiles, pero no es el de la independencia, sino la celebración de la Guerra del Pacífico. Pero ocurre que hace unos años, ante las grandes protestas que ocurrían el 21 de mayo, un día que, al ser feriado y al haber este discurso presidencial, entonces obviamente había manifestaciones, protestas, y como esto se hacía en el Congreso, y el Congreso en Chile está en Valparaíso, que es una ciudad costera cercana a Santiago, entonces el Congreso decide trasladar ese discurso al 1 de junio. Entonces, si habló ayer el presidente Gabriel Boric, toda esta larga introducción es para decir que ayer habló Boric, debería haber hablado el 21 de septiembre o el 18 de, perdón, el 21 de mayo o el 18 de septiembre, pero habló ayer 1 de junio, y hasta hace unos años el 1 de junio es un día muy importante. Y el 1 de junio se escoge de manera, sí, perdón, Sergio, el 1 de junio es aleatorio, es aleatorio, podría haber sido el número 2. como cualquier otro. Sí, podría haber sido el 2, o sea, cercano al 21 de mayo, digamos, como la semana siguiente, y algo de sentido tenía para hacerlo no muy lejano a eso, pero más o menos es a medio año donde el presidente, y es un discurso importante en la historia, y ahora paso ya a la parte más seria de esto, es un discurso importante porque el presidente hace un recuento de lo que ha hecho y plantea qué va a hacer en el siguiente año o durante su gestión. A diferencia de otros, hubo 1 de junio trágicos en el sentido perdón, discursos presidenciales trágicos en el sentido de equivocaciones históricas. No voy a referirme al presidente Piñera porque a raíz de algunos de esos errores se le decía el piñericosas por la cantidad de errores que cometía, por ejemplo, en este discurso. A diferencia de eso, el presidente Boric hizo un discurso que tiene 2 características, Fernando, que quería contarte. La primera es que demostró la gran capacidad oratoria y el carisma que tiene. No olvidemos que el gobierno no viene en su mejor momento. Boric no está en su mejor momento en las encuestas. Después de 3 meses, casi 3 meses de gobierno, hay serios problemas de seguridad, serios problemas sobre todo en materia de migraciones. Y había cierto descontento respecto incluso dentro de su propia coalición, respecto a cómo estaba yendo el gobierno. Sin embargo, tiene la capacidad de diseñar una hoja de ruta y de generar cierta mística y narrativa a través de su discurso. Es un discurso además que incluso la oposición, que obviamente salió pauteada para criticar todo lo que decía, tuvo que reconocer sus logros. ¿Y sabes qué hizo para eso, Fernando? Una cosa que nadie ha destacado mucho acá en Chile, yo he escuchado mucho a los medios acá, y se pasó el trabajo de revisar todos los discursos presidenciales de la historia de Chile. O sea, se revisó todos los 21 de mayo en su momento y los 1 de junio más recientemente de los presidentes, y trató de entender qué había pasado con ellos. Y una de las conclusiones, y esta quizás es una conclusión central que se expresa en el discurso y quizás por eso fue tan exitoso la puesta en escena que hizo, es que Chile no se construye a partir de ellos. No te olvides que este sentido refundacional es muy típico de los jóvenes. ¿A partir de quiénes? A partir de ellos mismos, digamos, de su generación. O sea, que Chile no se construye a partir de él, que no se construye a partir de su generación, sino que Chile es una construcción colectiva de muy larga data. Yo creo que eso, que es un dato muy importante y que siempre le reclamaron y le reclaman a la izquierda, ¿verdad? Este sentido de los jóvenes con los ojos brillantes que a veces desconocen un poco la historia, que creen que todo lo hacen por primera vez cuando obviamente no es así. Y eso siempre se le ha reclamado, y en estos meses se le ha reclamado al gobierno y a la Asamblea Constituyente, también a la Convención Constitucional. Se le reclama este sentido de creer que todo empieza ahora y que todo lo que pasó antes no. Por ejemplo, el rescate de la democracia, la lucha democrática para lograr que Pinochet se vaya y la instauración de la democracia, en fin, solamente para nombrar un episodio contemporáneo en la historia de Chile.
y logra a través de la cita de algunos de esos discursos y obviamente con el bagaje de haberlos leído, ponerse en un proceso histórico de más larga data. Yo creo que ese es el gran detalle que hace que ese discurso sea muy importante. Boric hizo dos puestas en escena. El discurso, a diferencia vuelvo al principio de lo que explicaba, a diferencia de antes que era feriado y era 21 de mayo, porque ahora el feriado fue el 21 de mayo, pero ayer 1 de junio no fue feriado. El discurso se da a mediodía y obviamente la gente está trabajando, nadie está escuchando el discurso, es un discurso que dura 2 horas, esta vez fue un discurso bastante largo, casi 2 horas y media, y obviamente lo escucharon muy poca gente. Entonces, para darle cierta trascendencia más allá de la política y de nosotros los yonkis de la política que estábamos escuchando, qué decía el presidente y cómo lo decía y cómo gesticulaba, en la noche de ayer, a las 9 de la noche, hizo una cadena nacional. Esta vez más corta, de 10 minutos, pero fue la primera cadena nacional del presidente en la cual hizo una especie de minuto informativo, un breve resumen de sus 2 horas de la mañana, ¿verdad? O sea, en 10 minutos trató de resumir esto. Lo hizo muy bien, con una puesta en escena muy de Boric, tanto en lo formal como en la forma de expresarse, en la manera de relacionarse. Y yo creo que fue un punto alto de su gobierno, uno de los puntos altos de su gobierno. Estructura su discurso para ir ya más al contenido, Fernando, en varios ejes. Dice que va a hablar, habló de 5 ejes: derechos sociales, mejor democracia, justicia y seguridad, crecimiento inclusivo y medio ambiente. Y prometió, porque en este momento estamos hablando de un gobierno que recién empieza, alrededor de 100 medidas, algunas de gran fuste, como la reforma previsional y la reforma impositiva que anunció que se van a entregar en los próximos meses, pero permitió, y yo no quiero latear a ti ni a nuestros oyentes sobre cuáles son las 100 medidas que expresó el presidente, lo pueden ver en internet, todo eso, pero sí me pareció un discurso que redondea y que plantea a su coalición y le plantea al país una hoja de ruta que es: por acá vamos a ir. Y nosotros nos subimos en los hombros de los otros que vinieron antes que nosotros, pero nos proyectamos hacia el futuro y nos proyectamos hacia el desarrollo. Un desarrollo que no vamos a conseguir si no lo hacemos en conjunto. Eso como narrativa global, como relato del gobierno, me parece un logro, porque no lo había tenido en estos últimos 3 meses, y demuestra la capacidad que tiene Boric de aprovechar este momento político, un momento político negativo, adverso para él, para darle un giro y tratar de buscar, veamos qué pasa en los próximos días, por ejemplo, si hay alguna equivocación o error de sus ministros, o todos siguen, o algún díscolo que no quiere entender eso, pero sí es capaz de aprovechar eso y crear un momentum, que en comunicación política tú sabes lo importante que es crear cierto espacio de tiempo, es un impulso. Un impulso a su gobierno que pueda salir para adelante. Iba a decir una brecha espacio-temporal, hablando más de ciencia ficción pero tienes razón, un impulso que pudiera ir adelante. Si logra esto, yo creo que va a ser un discurso bien recordado. Se nota la diferencia que hay entre el presidente y parte de su equipo, y la calidad tanto en su liderazgo, y es capaz y con esto termino, Fernando, de retomar lo que hizo que fuera presidente. No se olviden que cuando Chile se incendiaba, ¿se acuerdan? En octubre del 2019, cuando eran los grandes problemas que hubo en Chile, hubo un acuerdo que permitió reformar la Constitución, y el único líder de izquierda que firmó fue el propio Boric. Eso lo llevó a ser presidente posteriormente, porque los demás no querían firmar, porque querían incendiar aún más el país, pero él llegó a acordar con la derecha y con la concertación, y él firma eso, y yo creo que eso lo proyectó como líder político que después sería presidente de la República. Pero también ahora muestra ese liderazgo, porque muestra que una cosa que acá es muy importante, sobre todo si entendemos la idiosincrasia chilena, que Chile no es un país para refundaciones. Chile es un país que cree mucho en el consenso, que es más para sí mismo, que no critica abiertamente y que prefiere decir y ser coherente con lo que pensó antes. El hecho de que haya reconocido al propio Piñera en su manejo de la pandemia y haya dicho que lo hizo bien Piñera con las vacunas, el hecho que haya reconocido al presidente Lagos, el hecho que haya reconocido a los luchadores por la democracia, muestran a un Boric distinto de lo que habíamos visto hasta este momento, Fernando. Muy interesante, Sergio. Boric
el presidente izquierdista más reputado del momento, recurre a un discurso conservador, tradicionalmente conservador, ¿no? Una generación no comienza la historia, eso lo dijo Burke en su crítica a la Revolución Francesa, para mostrarse como un centrista. Yo creo que quienes suponen que los centristas, los moderados son tibios, son amarillos, se equivocan. Yo creo que se necesita mucho coraje, mucha habilidad y mucho compromiso para ser moderado y para ser centrista, para hacer reformas sucesivas que terminen consolidándose. Con eso terminamos, querido Sergio. Nos vemos la próxima semana. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Chao. Chao.